La liquidez para los gastos del gobierno no estaría en los montos deseables. Hasta el viernes de la semana pasada, el gobierno tenía 500 millones de dólares en la cuenta única en el Banco Central. En una entrevista con Juan Carlos Aizprúa, el gerente del Banco Central, Diego Martínez, señaló que el 2015 cerró con una caída de las exportaciones por 7.300 millones de dólares, lo cual ha afectado directamente a los ingresos estatales. Veamos el siguiente informe. Hasta el viernes de la semana pasada, la cuenta única del Tesoro Nacional, es decir, la cuenta que el gobierno tiene en el Banco Central, registró un saldo de 500 millones de dólares. Para Diego Martínez, gerente del Banco Central del Ecuador, que el régimen tenga esa cantidad es razonable y explica por qué. Porque el flujo de ingresos que tiene esa cuenta cada mes se compensa normalmente con el flujo de gastos. Pero el gobierno nacional desde el año 2007 hasta el año 2014 ha ahorrado aproximadamente el 10% del PIB. A valores actuales eso significa ahorrar 10.000 millones de dólares por año. Eso ha significado que como gobierno tengamos la capacidad de hacer algo que publicamos el día de ayer. Esta es una noticia que ha empezado a recogerse también en los medios. Esto es lo que ha permitido la trayectoria que tiene el país de inversión. Martínez señala que esa cuenta se alimenta de los ingresos por impuestos, aranceles al comercio exterior y también de los desembolsos que llegan de organismos internacionales y de otros países. Y que si solo hay 500 millones de dólares es porque el gobierno también debe cumplir con algunos gastos. Son los recursos contra los cuales el Ministerio de Finanzas puede realizar pagos. Pagos a proveedores, pagos de salarios, no te olvides que esto es una cuenta que se va alimentando mensualmente por distintos rubros. Sobre ello, Martínez anunció: en esta semana, máximo la siguiente, están llegando aproximadamente 900 millones de dólares de un desembolso que anunció el ministro de Finanzas hace pocas semanas. Es decir, la cuenta va a estar mucho más alta, lo cual permitirá, como ha anunciado ya el ministro de Finanzas, que el ministerio se ponga al día en algunos de los atrasos que lastimosamente se tuvieron que generar por el impacto fuerte que tuvimos el año pasado. El analista económico Pablo Dávalos considera que la cuenta del gobierno en el Banco Central no es saludable, porque mensualmente debería registrar un saldo mínimo de entre 1.500 y 2.000 millones de dólares. Cada mes el gobierno necesita alrededor de 1.000 millones de dólares para pagar nómina, cada mes. Eso es entre 800 y 1.000 millones, dependiendo los meses, ¿no? Para pagar nómina y para pagar gastos administrativos del Estado. Aparte de eso, el gobierno necesita cada mes alrededor de unos 300, 400 millones para pagar proveedores. Aparte de eso, el gobierno necesita cada mes alrededor de unos 500, 800 millones para pagar el servicio de la deuda y los intereses y capital de la deuda. Y que no es conveniente que en estos momentos el gobierno haya generado una dependencia de créditos del exterior para alimentar su cuenta. El dinero que recibe el gobierno se destina para pagar los atrasos anteriores y no le alcanza para cubrir lo que tiene que cubrir en ese mes, ¿no? Entonces significa una fuerte presión sobre la cuenta del Tesoro, porque la cuenta del Tesoro no tiene la liquidez para resolver las necesidades inmediatas de la contabilidad nacional. Según datos del Banco Central del Ecuador, en 2015 las exportaciones cerraron en 18.400 millones de dólares. Eso significa que en comparación a 2014, 7.300 millones de dólares no ingresaron en la economía nacional. Sin embargo, Diego Martínez afirma que al momento hay más de 11.000 millones de dólares circulando en el Ecuador.